Para mí eso es como la empatía, como conectar con la otra persona y ponerse en sus zapatos y tener la capacidad de escucharlo y poder decir, a mi opinión, pues desde el amor, ¿no? Yo creo y pienso que para tú desarrollar empatía hacia el otro, tú también tienes como primera instancia empezar a ser empático contigo mismo. Porque yo siento que las personas que no son empáticas pasan como por antipáticas, como decimos acá en Colombia, como vale huevo. Y, y yo sé que no lo hacen de malas personas. Será incondicional, porque esta palabra es supremamente importante en la empatía. Yo estoy para ti, por ti, cuando tú lo necesites, porque es mi trabajo, porque tengo la capacidad y tengo el desarrollo físico, mental y espiritual para poder estar ahí cuando tú lo necesites. ¿Sabes quién ¿Quién eres, eres? dónde ¿Dónde estás y por estás? qué estás donde ¿Y por qué estás estás? donde estás? Hola, mi nombre es Angie Angie Pérez, Pérez, bienvenido a Descomplícate Podcast Descomplícate Podcast y aquí hablaremos sobre temas de la vida. sobre temas de la vida. Hola a todos, ¿cómo están? En un nuevo episodio aquí de Descomplícate con Paola. Hola Paola, Hola, buenos días. ¿cómo te encuentras? Retomando acá contigo después de tus vacaciones, después de que 10 días que nos abandonaste. 2 semanas. Pero bueno, llegaste como nueva, ¿cierto? Ay, sí, uno llega como renovado. Como yo vivo tan lejos de mi familia, como volver a sentir ese calor familiar es muy importante. Mi Qué bueno. idioma, más o menos mi comida, mi gente, es como los chistes, todos como que revitaliza. Me vuelve más joven, Bueno, eso es lo importante, que llegues como nueva, recargada para los próximos episodios que vendrán. literal. Bueno, hoy te traigo un tema que me ha estado rondando mucho en la cabeza. A ver, ¿tú qué piensas? Y es la empatía. ¿Tú qué piensas o qué definición le darías a la empatía? ¿Qué se te ocurre a ti cuando yo te digo, Angie, qué es la empatía? Bueno, eso es un tema muy bonito y muy importante a la hora de los procesos de sanación y transformación, ¿sabes? Porque uno necesita ser empático para poder entender al otro. Y para mí esa es la empatía, es esa capacidad que tiene el ser humano para comprender que el otro está pasando por un dolor o un sufrimiento y que necesita de uno para salir de ahí, ¿sabes? Como que necesita una voz de aliento, necesita un buen consejo, necesita unas palabras bonitas para ayudar a esa persona a salir. Para mí la empatía tiene que ver con esa capacidad de reconocer las emociones del otro. No importa si las emociones son buenas o malas, porque digamos, tú aquí pusiste un ejemplo de lo malo, pero la empatía también para ti es como de lo bueno también, o sea, de conectar con la persona con lo bueno, porque digamos, para mí, la empatía, yo cómo la definiría, como conectar con las otras personas, ¿sabes? No importa si es bueno o malo, sino tú vienes y me cuentas algo a mí, bien sea algo bueno, un triunfo tuyo o algo que lograste, estás muy feliz. Yo, al conectar contigo y ser empática contigo, me voy a sentir feliz también y te voy a demostrar como que también genuinamente estoy feliz por ti. O también si tú vienes a contarme algo malo, algo triste que te pasó, pues yo te voy a escuchar y si estás esperando escuchar mi consejo, pues te voy a dar mi consejo desde el amor y decirte como, mira, yo considero que es llevar esta situación así o asá, o bueno, ¿sabes? Para mí eso es como la empatía, como conectar con la otra persona y ponerse en sus zapatos y tener la capacidad de escucharlo y poder decir, a mi opinión, pues desde el amor, ¿no? Obviamente no siendo como tosca y brusca. Así lo veo yo. Es que yo lo que siento ahí es que tú estás hablando de empatía y compasión. Son dos cosas que son muy importantes, dos temas que igual se llevan de la mano. No, como que si eres empático eres compasivo y si eres compasivo eres empático. Entonces yo creo que estás hablando como que de esos dos temas, ¿sabes? Yo creo que la empatía sí tiene, sí, obviamente si tú reconoces que el otro está pasando por un dolor y un sufrimiento, pues ahí estás conectando con esa persona energéticamente hablando porque estás sintiendo a esa persona, inclusive no sé si te pasa que hay personas que se te vienen a la cabeza antes de que algo les ocurra. Por ejemplo, yo me Sí. acuerdo que cuando nosotros estábamos en India, a mí se me vino una amiga a la cabeza muchas veces y era como que si una voz me gritara, me dijera, escríbele, escríbele, escríbele. Y no le escribí, no sé por qué no le escribí, y justo ella me escribe y me dice que su hijo ha fallecido. Entonces, sabes, como que yo también siento que eso es como empatía, es como sentir esas emociones que la otra persona siente.
De hecho, se habla y he escuchado que hay un don que es como la empatía, que es sentir las emociones del otro. Pero para no llegar a un estado tan extremo de comprensión acerca de la empatía, yo sí creo que la empatía tiene que ver con eso, Paula, como de reconocer no solo como las tristezas y como el dolor, el sufrimiento de una persona para poderlo ayudar, sino también, como dices tú, esa forma de también alegrarse una persona porque ha logrado un triunfo. Y yo creo que de ambas empatías al ser humano le hace falta, porque uno de los temas más complicados del ser humano y por la cual la gente sufre tanto es porque se compara mucho, ¿sabes? ¿Y por qué se compara? Porque tiene envidia. Entonces, si yo veo que Pola trabaja, gana súper bien, es una vieja empoderada, hace esto y lo otro, y en cambio de yo decir como, wow, qué bonita mi amiga, cómo está saliendo adelante, cómo está triunfando. Por el contrario, yo como que me quedo callada y empiezo a mirarla de arriba abajo y me genera envidia. Ahí yo me estoy inconscientemente comparando con Pola porque estoy diciendo, bueno, pero porque ella sí, yo no, porque ella sí gana, yo no gano, porque ella tan bonita y yo tan fea. Y si tú te das cuenta y te pones a analizar y pensar alrededor tuyo, tus amigos, tus amigas, las personas que tienes cercanas, siempre hay comparación, la una con la otra. Y es porque no se sienten orgullosos o amables de los que son. Entonces, yo creo y pienso que para tú desarrollar empatía hacia el otro, tú también tienes como primera instancia empezar a ser empático contigo mismo. Tienes que entenderte como tú eres, reconocer tus emociones para que así sea más fácil entender y comprender las emociones de las demás personas, o si no te va a ser muy difícil. Sí, estaba pensando un caso de una amiga que una vez estábamos hablando como de retroalimentación, como que ella tenía un ejercicio que necesitaba hacer porque iba a hacer un retiro y entonces en una de las preguntas del ejercicio de ella que tenía que hacer de escribir, decía como que debería yo mejorar y entonces yo le dije que la empatía, porque yo siento, ella es una persona muy linda, tiene un corazón muy lindo, pero hay veces siento que le falta empatía con las personas, como que no dice las cosas bien, ¿sabes? Como que a veces pasa como por tosca. Entonces yo vi eso, yo al escribirle en las preguntas que ella me pidió que la diligenciara, yo dije, ¿cómo se llamaría esto? Entonces yo pensé en la empatía, yo dije, ella le falta un poquito de empatía de las personas, yo así lo veo yo, ¿no? Como las personas que no son tan empáticas a veces pasan como por groseras, como por toscas, como por antipáticas, la palabra sería más bien como antipática. O sea, ¿cuál crees tú que sería el opuesto de empatía? ¿La antipatía? La apatía. La apatía. Porque yo siento que las personas que no son empáticas pasan como por antipáticas, como por, como decimos acá en Colombia, como vale huevo. Y yo sé que no lo hacen de malas personas, o sea, mi amiga no lo hace por mala persona. Yo le decía eso a ella y ella me decía, sí, yo siento que me falta empatía con la gente, no sé por qué soy así, es algo que tengo que mirar, mejorar, pero ¿por qué? Porque crees tú que las personas como que les falta esa empatía en sus vidas. Pueden ser por dos cosas. La primera, que seguramente tuvieron una infancia muy reprimida donde sus emociones no eran respetadas ni validadas. Por tanto, imagino que tu amiga, así como varias personas en el mundo, sus emociones fueron no escuchadas. Por tanto, entonces se les cuesta a la medida del tiempo entender y comprender las emociones de las demás personas como a sí mismo las de sí mismas. ¿Sabes? Porque si yo no puedo de ninguna manera comprender las emociones de los demás, yo no puedo ni con las mismas mías, o sea, imposible. Entonces yo creo que una razón puede ser esa. Y la otra también es que la gente tiene tan poca introspección, es muy poco el trabajo que la gente hace con sí mismo y a la hora de enfrentarse siempre pone como una barrera y dice, no, 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 yo no soy así, ¿sabes? Por esa misma incapacidad para autoobservarse. Entonces, cuando las personas no se autoobservan, no se analizan, no se estudian, no se sanan, no trabajan en sí mismas, pues van a creer que siempre tienen la razón, que es como ellos digan, como ellos creen, porque son controladores, porque bueno, por un montón de cosas, y al final terminan siendo personas que les cuesta conectarse con otros por eso mismo, porque realmente no han tenido esa capacidad para ser empáticos también con sí mismos. Entonces, si tú no puedes ser empático contigo mismo y no puedes escucharte a ti mismo y no puedes hacer nada de esto, pues así va a ser muy difícil con los demás.
Pero fíjate, una infancia reprimida más una persona que no trabaja en sí mismo es un resultado de una persona que no le interesa la vida de los demás. Es como que, ah, bueno, pues si sufriste, como yo también he sufrido y yo también he salido adelante, pues hágale hermano y usted también va a poder. O sea, si yo no me he muerto con que se me quitó una pierna o porque me abandonó mi marido o porque se me murió mi hijo, pues usted que apenas, yo qué sé, perdió su trabajo, pues usted no se va a morir. Entonces, yo creo que el mundo está lleno de personas apáticas porque no han sido capaces de poder entender, venga, ¿y por qué me dejó mi marido? O venga, ¿por qué me arruiné? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde están mis heridas interiores? ¿Cómo está mi niño interior? ¿Cómo está mi relación con papá y mamá? ¿Me entiendes? Entonces, si la gente no se autoobserva en su vida, pues imagínate, así mismo va a ser por fuera. Entonces yo sí creo que esa capacidad para poder hablar con los demás y ser empático con los demás, uno tiene que empezar por uno mismo. ¿No crees? Bueno, se me vino otro ejemplo a la cabeza de una vez hablaba con otro amigo que le decía también que era muy empático y su justificación era, yo soy empático con la gente porque si yo llego a ser empático, voy a conectar con las personas y yo no quiero hacer eso porque van a haber sentimientos de por medio y me va a involucrar y yo no quiero eso. Entonces yo lo escuchaba y yo pensaba, ¿qué tantos miedos tiene él detrás de eso? Y le dije, es que detrás de lo que me estás diciendo deben haber muchos miedos. Él decía, no, 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 es que no, eso no es de miedos. Y yo, bueno, ok, sí. Sabes, como que de pronto esas personas empáticas, digo, no, no empáticas, o sea, apáticas, tienen muchas cosas detrás, como tú lo decías antes, como fueron silenciados, no los escuchaban o no querían hablar. Y de pronto detrás de todo eso están todos esos miedos que no han logrado ellos identificar y por eso no logran como conectar con la gente y ser empáticos, Sí, yo ¿no? creo que son personas que tal vez no están listas y demás, pero, ¿sabes? Yo también que pienso, Paula, que eh, yo siempre le he dicho a la gente y lo he dicho también en mis podcasts, que es muy importante fijarse a quién uno escucha, qué trabajo ha hecho esa persona personal, que comparte, porque hoy en día no solo en la calle como amigos, también encontramos un montón de información en las redes sociales de personas que hablan de diferentes temas de los cuales no han vivido, experimentado. ¿Por qué digo esto? Porque la empatía, normalmente para desarrollar y trabajar con personas que tú realmente entiendes, uno tiene que haber pasado por eso, ¿sí? Em, por ejemplo, en mi caso, yo hay temas, digamos que yo tengo varios dones, de eso nunca hemos hablado, pero hay muchos dones que yo sé que yo tengo, y uno de ellos es la empatía, yo soy muy empática. Mm, y cuando digo esto como un don, es como que yo tengo la capacidad de sentir las personas antes de que tan siquiera me contacten, ¿sí? Como que, ¿te acuerdas en India? Yo tuve una amiga que me escribió, no, que se me vino a la cabeza al final del viaje y se me vino y se me vino súper fuerte de la cabeza. Y cuando yo llegué a Suiza, pero era como si me gritara a mi oído, escríbele, 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 pero no sé, siempre se me olvidaba, se me pasaba, hasta que ella me escribió y me contó que su hijo se había muerto, o sea, yo la estaba sintiendo. Y, y por otro lado también está como ese tipo de empatía de personas que son muy conocidas en el mundo, que han vivido una experiencia y cuando han sobresalido su experiencia, les ha permitido trabajar con otras personas que han sufrido lo mismo que ellas o algo similar. Por ejemplo, a mí se me facilita conectar con personas con problemas de salud, porque yo he sufrido mucho de la salud. Em, pues no, pues sí, he pasado por bastantes temas de salud, pero hay otros temas que a mí sí se me complican, como por ejemplo el duelo, la muerte. Eso es un tema que a mí se me complica un montón porque yo nunca he tenido una tusa. O sea, es la verdad, nunca he tenido una tusa, a mí nunca se me ha muerto, a mí nunca se me ha muerto alguien importante o significativo. Y estos dos temas, por ejemplo, a mí me cuesta acompañarlos. O sea, una persona se le muere a alguien y yo soy como que, ¿cuánto lo siento? Como que mira, no sé lo que se me ocurre decir en ese momento, pero soy muy precavida, ¿sí? Como que no digo cualquier burrada, si pienso muy bien lo que voy a decir, pero sabes, como que la empatía para poder sentir y comprender las emociones del otro,
por ejemplo, para yo entender completamente tu separación, tu divorcio, tu ruptura, normalmente uno tiene que haber pasado o tuvo que haber pasado por eso. Lo mismo como los abusos y demás. A veces vemos personas que escriben libros, que hacen conferencias, que han sufrido de un evento y se encargan en ayudar a ese tipo de población. Entonces, por eso es que yo digo que es muy importante que las personas puedan estudiarse y entenderse para entender su propósito de vida, porque el propósito no es nada más que eso. El propósito es ver la vida de uno y comprender qué es mi fuerte, qué he sobresalido, qué he sobrepasado para generar empatía y poder ayudar a las demás personas, colaborar, servir de una manera incondicional, porque esta palabra es supremamente importante en la empatía. Yo estoy para ti, por ti cuando tú lo necesites, porque es mi trabajo, porque tengo la capacidad y tengo el desarrollo físico, mental y espiritual para poder estar ahí cuando tú lo necesitas. O sea que si yo te entendí lo que acabas de decir, o bueno, uno de los puntos, tú dices que la empatía se desarrolla como por temas, como por experiencias vividas, digamos. Tú hablaste del duelo, de la muerte, de la tusa que decimos acá en Colombia, bueno, el despecho, el dolor que genera una ruptura. Em, entonces, digamos, no sé, se me vino a la cabeza, tú eres cero de mascotas, ¿no? Entonces eres cero empática con el tema de las mascotas, por ejemplo. Pero digamos, yo pienso, me quedé pensando porque yo digo, yo no lo veo tanto como por temas, sino, no sé, la empatía es como también natural. Digamos, yo considero que soy una persona muy empática, independientemente de que haya vivido o no el tema, digamos, no sé, el duelo. Bueno, yo he perdido mascotas que para mí, tú sabes, y las personas que me conocen saben que para mí mis animales son parte de mi familia, son como mis hijos, son mi vida, yo me muero por ellos y he vivido el duelo de perder mascotas, no he vivido todavía el duelo de perder un familiar importante como digamos un papá, la mamá o un hermano, no, sí, se me han muerto mis abuelitas, ok, es un dolor diferente, pero digamos que yo no haya vivido ese duelo de perder a alguien de verdad cercano, de primer grado, no me hace menos empática con la situación. Obviamente es una situación que siempre va a ser incómoda y uno no va a saber bien qué decir, pero, pero yo siento que sí pueden haber personas empáticas en general, o sea, con todos los temas, no es como yo no he vivido esto, entonces yo no soy empática con esto. Es mi punto de vista, es mi opinión y es como yo lo veo desde mi perspectiva y como yo soy también, de que siento que soy muy empática con las personas. Tú que me conoces, sabes que tú me hablas de cualquier tema y yo soy empática, intento dar lo mejor que pueda de mí, el mejor consejo que pueda para pues hacerte sentir a ti que me importas y que estoy contigo y que ahí voy a estar para ti. No sé qué piensas de lo que te digo. Yo pienso que sí, no, porque yo creo que para uno llegar a ese nivel de empatía, de ayudarle a las demás personas y entenderlas y comprender ese dolor por el cual la otra persona está pasando, uno tiene que estar muy desarrollado y avanzado espiritualmente, desde mi perspectiva, ¿sabes? Donde esa persona está viviendo una experiencia y uno como que desde la conciencia entiende que el dolor no es bueno ni malo, sino que simplemente es algo que se necesita para poder salir adelante, ¿sí? Y para llegar a ese estado, uno, pues, creo yo, según mi pequeña experiencia, uno tiene que estar muy avanzado. Por eso yo digo, desafortunadamente o afortunadamente, hay personas que se enfocan en ciertos temas porque han vivido esa experiencia y colaboran con otro tipo de población que está sufriendo y están ayudando a estas personas a salir adelante. Ahora, em, hay personas, hay cosas, Pola, en las que en realidad uno no genera empatía. Hay cosas y personas puntuales con las que a uno le cuesta porque uno no se ha sanado. ¿Ves? Por ejemplo, no voy a hablar de tus temas personales porque no quiero, pero en mi caso, por ejemplo, en algún momento de mi vida a mí sí me costaba generar empatía con mi papá y mi mamá, ¿sabes? Porque son las personas que uno más juzga y critica, inclusive mis hermanos, mi esposo, algunos amigos. Y cuando uno está haciendo un juicio de valor, tú ahí no estás siendo empático. Nada, ni cinco, cero. Cuando tan solo haces una crítica hacia una persona y la cuestionas, tú ahí no estás siendo empático, ¿verdad?
Pero lo que sí podemos pensar y lo que podemos hacer a esta corta edad que tú y yo tenemos, porque nos falta mucha vida todavía por recorrer, por entender, por evolucionar, es empezar a comprender qué podemos hacer diferente para empezar a ser más empáticos, ¿sabes? A sentir más a las otras personas y evitar criticar, cuestionar, juzgar, sino simplemente entender que cada quien está en su proceso, ¿sabes? Porque yo creo que nosotros no somos empáticos porque además de compararnos con las demás personas, tendemos también a comparar a los otros y comparar el sufrimiento, que eso me parece horroroso, horrible, patético, Ujú. ¿sabes? La gente, yo me acuerdo que cuando yo estaba pasando por el cáncer, yo sentía que a mí el mundo se me vino por encima, o sea, yo sentía que a mí me había llegado pues la hora oscura del alma. Em, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Sí, la oscuridad del alma, una cosa así se llama. Oscuridad. Ujú. Y es que todo a uno le va mal, juepucho, uno respira y uno no puede respirar, no, o sea, problemas en todo lado. Y yo me acuerdo que yo una vez le dije a un amigo como que, ay, siento que estoy pasando por la noche oscura del alma. Y él me responde, ¿noche oscura del alma? Ah, tú, Angie, una niña que lo tiene todo. Noche oscura del alma, la gente que vive en la calle, la gente que está sufriendo, la gente que está en guerra, la gente que está... Y yo me sentía completamente invalidada. Yo me sentía mal, porque sentía que lo mío no era importante en ese momento. A mí por eso es que no me gusta comparar el dolor con nadie, porque si a ti te hace sufrir que tu perrito se haya muerto, Pola, por más que yo no tenga perros, no significa que para ti ese perrito no haya sido importante en tu vida. Te causó un dolor, te está causando una molestia, te está haciendo llorar. Entonces, lo único que uno puede hacer es decir, oye, lo siento y estoy aquí para ti y las palabras que salgan. Pero yo sí creo que la empatía uno la va a ir desarrollando a través del tiempo. Y desafortunadamente, pues ahí sí nosotros estamos todo el tiempo comparando el sufrimiento y esto sí es un llamado para la gente. Por favor, no compare el sufrimiento de nadie con nadie. Deje que todo el mundo sufra por lo que tenga que sufrir, así sea rico, pobre, como sea, no importa. El dolor es el dolor, el sufrimiento es el sufrimiento, es opcional y cada quien lo vive y lo siente cuando considera que es así su alma. Nosotros no somos quien para juzgarlo. Y para empezar a generar empatía es importante dejar la comparación y empezar a entender que eso que el otro está viviendo y sintiendo está conmocionándolo y que lo necesita vivir en ese momento de su vida porque así tiene que ser. Ahí dijiste algo muy clave y es que la gente asocia el ser empática con opinar, ¿sabes? Digamos tu ejemplo de la enfermedad. Entonces tú me hubieras contado, mira, Paula, me salió esto en los exámenes, parece que tengo cáncer, me siento muy mal, se me va a acabar la vida, no sé, que tú me hubieras dicho algo así. Y yo te hubiera dado la respuesta como la que dijiste de tu amigo de Angie, pero no te quejes, o sea, tú tienes una muy buena vida, tienes con qué pagar tratamientos, lo que sea, ¿sabes? Ahí es como comparar y no darte el chance a ti de cómo aceptar tus sentimientos. O sea, a mí eso me parece muy importante de no juzgar cómo tú te estás sintiendo, sin importar cuál sea el escenario que está atrás, porque eso lo hacen mucho las personas intentando ser empáticas como juzgan lo que tú sientes. Es como, ay, pero no te eches a morir si es que tú tienes todo a tu favor y te vas a curar. No, o sea, si tú te estás sintiendo tan mal, tan triste, tan decaída, tan que se te va a acabar el mundo, ok, siéntelo, uno siendo empático, uno entienda a la persona, entiende lo que está sintiendo y es eso, porque muchas veces todos juzgamos lo que las personas sienten. Es como, no te sientas mal, siéntete agradecido por lo que tienes. Y no es así, o sea, si la persona, de verdad, está sintiéndose de esa manera, pues hay que entenderlo y no juzgar sus sentimientos, porque es algo que pasa mucho, es algo que pasa mucho. Y yo justo ayer hablaba con un amigo porque yo le dije algo, me dijo, entonces, ¿tú estás diciendo que mis sentimientos no son verdaderos? Y yo le decía, no, no, no. Yo entiendo y respeto lo que tú estás sintiendo, está perfecto. O sea, quiero que entiendas eso como el mensaje que yo le quería dar. Yo no quería era juzgar sus sentimientos porque él se sintió así. Y yo le dije, no, yo no pretendo juzgar lo que tú sientes. Lo que tú sientes está bien. O sea, yo no voy a entrar a decir que lo que tú sientes está mal. ¿Sabes? En este ejemplo en el que te puse tú, yo una enfermedad o en cualquiera, pero sí siento que cuando las personas quieren ser empáticas, entran a juzgar los sentimientos de los que están, de la persona que están escuchando.
¿Sabes qué pienso, Paula? Que a veces cuando uno le comparte su experiencia a otra persona, uno no está esperando que ese otro lo juzgue o lo critique. Y yo creo que ese es un error que las otras personas hacen. Si yo te cuento a ti que yo estoy pasando por un mal momento y que estoy sufriendo, yo te estoy abriendo una puerta, ¿sí? Pero no te estoy abriendo la puerta del juicio y la crítica, te estoy abriendo la puerta para que tú me entiendas, me escuches, me valides y me des una voz de aliento. Y yo creo que eso es algo que la gente no entiende. La gente tiende a creer que yo te estoy contando una historia, es para que tú me lances todas las piedras posibles para que me hundas más de lo que ya estoy hundido. Uno habla y comparte su experiencia con el propósito de escuchar una voz de aliento, porque primero es muy difícil uno abrirse hacia las demás personas. Y segundo, compartir su vida personal cuesta. Eso cuesta mucho. Además, porque uno no está contando como cualquier cosa, sino sus vulnerabilidades. ¿Sabes? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos porque yo sé que tú, yo y muchas personas que nos están escuchando en algún momento de su vida. Yo sé que alguien les ha contado algo y estoy segura que los han criticado y juzgado. Y yo creo que para uno desarrollar la empatía, ya que tú y yo no somos monjes, pero que estamos aprendiendo acerca de la vida y las personas que nos están escuchando también, podemos empezar a trabajar en nosotros mismos, en dejar de hacer ciertas pequeñas cositas, mañitas, costumbres que estamos teniendo constantemente para empezar a generar mayor empatía, porque el mundo sí carece de empatía. El mundo carece de muchísima empatía, en general, hasta en el mundo espiritual, porque hay demasiado ego, hay demasiadas personas que creen que se las saben todas, que se creen perfectos, que no tienen nada que cambiar ni mejorar, sino por el contrario, que son las únicas en el mundo, pues. Y yo creo que carecemos de empatía, ayudarnos los unos a los otros, escucharnos, estar ahí incondicionalmente, es muy importante y podemos empezar por reducir el juicio y la crítica. Yo creo que es el comienzo para empezar a generar empatía. Si quisiéramos concluir como este tema de la empatía, que puede trabajar uno para ser más empático. Acabas de decir unos puntos claves, lo de dejar el juicio a un lado, pero ¿qué le podrías decir tú a una persona que es consciente de que no es empática y que quiere trabajar en eso, en desarrollar su empatía? ¿Qué consejo le darías tú o qué le dirías que le pueda ayudar a desarrollar esa empatía? Yo creo que uno tiene que empezar siempre con su propio mundo interior y ver y comprender con qué personas uno no está siendo empático. Te ponía el ejemplo en algún momento con mi mamá y mi papá, que a mí me costaba ser empática con mi mamá y mi papá. Entonces, en alguna meditación, yo me acuerdo que yo me di la oportunidad de empezar a ver como de dónde venía eso, como de dónde venía esa como carencia de empatía. em, y de alguna manera en una meditación empecé a sentir que mi mamá fue una persona de cierta manera, con cierto tipo de crianza, y yo misma empecé a sentir mucho amor por ella, porque comprendí que todo lo que ella hacía era porque había sufrido de alguna manera en su infancia. Y eso me permitió ser empática con ella porque también era una manera como yo me sentía, ¿sabes? Porque digamos que hay muchas personas que me dicen, ay, no, Angie, es que ser tú es espectacular porque tú sientes muchas cosas y ves y ta, ta, ta. Pero yo he sido una persona que a través del tiempo nunca he sido entendida, Paula. Mi mayor problema en la vida ha sido ese, porque yo siempre he sido una mujer muy sensible. Desde muy chiquitica, yo ya tenía unos dones muy desarrollados. Yo podía ver cosas que iban a pasar. Entonces, fui la burla de mis hermanos, pero pues, o sea, como que no era algo tan significativo, se convirtió en algo tan normal que como que yo me fui apagando y fui a la mayoría del tiempo cuando fui creciendo, empecé a entender que como que a mí los profesores del colegio no me entendían, los amigos del colegio como que tú estuviste conmigo, como que yo estaba, pero no estaba, porque yo no sentía que a mí la gente me entendía, ¿me entiendes? Y yo creo que yo tal vez me apartaba y bueno, y como que yo fui creciendo y empecé a entender que mi mamá de alguna manera era así. Y yo tenía un tema que creo que lo he abierto mucho, no sé si lo he hablado en mi podcast, con el reconocimiento, ¿sabes? Como que me reconozcan, me reconozcan. Y yo decía,
pero ¿de dónde viene eso? Qué pereza ese tema del reconocimiento. Y me di cuenta que ese reconocimiento yo lo tenía, ese problema de ser vista y demás, tenía que ver con que las personas en general no me entendían. Entonces, cuando yo me entendí a mí misma, cuando yo comprendí de dónde venía esa búsqueda del reconocimiento de las demás personas hacia mí, esas sensaciones de vacío que yo tenía, entonces se me facilitó generar empatía, no solo con mi mamá, sino con muchas personas en el mundo que buscan lo mismo, ¿ves? Entonces, digamos que uno no solo tiene que pasar con temas de salud o ciertos temas como tú dijiste, sino que a la medida en que uno se va sanando y va entendiendo aspectos de la vida de uno, uno empieza a desarrollar empatía con las demás personas. Entonces yo a veces digo, hey, yo entiendo por lo que tú estás pasando y I mean it, o sea, de verdad, lo creo, lo siento, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo también estuve ahí. Y uno en la vida transita por muchas cosas, Pola, por demasiadas cosas, momentos que uno vive con los profesores, con los amigos del colegio, en el jardín, en la infancia, con los papás, los primos, los tíos. ¿Cuántas personas no pasan en la vida de uno? Un montón. Y cuando uno empieza a sanar todas estas experiencias o malas experiencias, cuando uno las cataloga como malas, uno empieza a sanar todo esto, uno empieza a generar más empatía, ¿ves? Entonces, yo creo que el consejo más bonito que yo puedo dar en este podcast, además de dejar de juzgar y compararse, es que se den la oportunidad de mirar con qué personas les cuesta ser Ujú. más empáticos y no se vayan tan lejos, o sea, por favor, no se pongan ahí a sentarse a hacer la tarea. Yo sé que usted que me está escuchando sabe que a usted le cuesta generar empatía con su mamá y su papá, porque es que yo creo que esos son los maestros más grandes. Yo no he conocido una persona en el mundo, Pola, una persona que me diga que no tiene ningún problema con la mamá o el papá. Todas las personas, amigos, compañeros, todos tienen problema con la mamá o con el papá. Entonces, vayan y revisen en qué les cuesta generar empatía y van a ver cómo su visión hacia el mundo y hacia otros se les facilita. Porque así como empecé en este podcast, nosotros no pudimos ser empáticos porque fuimos producto de una crianza donde se nos suprimieron todas nuestras emociones, donde no fuimos permitidos en nuestra manera natural de ser, expresar lo que sentimos y por tanto, si no podemos experimentar nuestras propias emociones, pues nos va a costar reconocer las emociones de los demás, porque nos quedamos con la alegría, la tristeza, la angustia, el miedo y la rabia. De ahí no salimos. Entonces tenemos un abanico de emociones por descubrir y de la misma manera, pues, experimentar y entregar. Es, o sea, es lo que tocabas de decir, es lo que siempre hemos mencionado en los demás episodios de que siempre tenemos espejos, ¿no? Y nuestro primer espejo, en este caso, de la empatía, siempre van a ser nuestros papás. Es el espejo más cercano que tenemos. Y lo que tú dices también es clave de mirar, de pronto si te falta empatía con ciertas personas, mirar por qué, qué hay detrás. Ahí viene otra vez lo del espejo. ¿Qué hay detrás de por qué con esa persona yo no logro conectar y no logro ser empática? Em, Porque hay algo mío que tengo que sanar, que tengo que revisar. Entonces creo que la clave y la conclusión de lo que tú acabas de decir es mirar hacia adentro y ver qué me falta a mí o qué es lo que yo tengo que mejorar para lograr ser una persona empática. Claro, y yo creo que quizás a las personas les cuesta entender esta parte de empatía, entonces también pueden darse cuenta que están criticando del otro, que están juzgando del otro. Ay, que ahorita, no sé por qué me salen mucho las historias de Angélica Jaramillo, no sé si la has visto, que tiene un problema de consumo. Mm. eh, y no sé, yo oro por ella, yo pido por ella, de verdad, es una persona que no conozco, no se me atraviesa en el camino, no tengo nada que ver con ella, pero genero mucha empatía con ella porque sé que las personas que consumen cualquier tipo de sustancia psicoactivante son personas que tienen vacíos muy grandes en su corazón. Y a veces también generar empatía es pedir por el otro. A mí me pasa, Paula, muchísimo y es muy chistoso lo que me ocurre y es que cada vez que yo camino en este mundo, en cualquier parte del mundo en la que yo esté, desde Maldivas
que es como una isla así súper por allá en el medio de la nada, hasta en Estados Unidos, San Francisco, por ejemplo, que tiene tantos homeless, me encuentro con una gente enferma, coja, con unas enfermedades rarísimas y son personas que no conozco, no nada, pero cuando tú miras a tu prójimo con ojos de amor y empatía, así tú empiezas también a orar y pedir por ti. Entonces yo siempre pido por esas personas y no les pido sanación, sana a las padres, sino que yo siempre le pido a Dios que las ilumine, que les muestre qué es lo que hay detrás de su enfermedad, que las ilumine, que les muestre un camino. Si me encuentro una persona drogadicta en el piso, si me encuentro cualquier tipo de persona en silla de ruedas, como sea, que yo vea que tiene una incapacidad o una discapacidad, yo pido por esas personas. Y eso también es empatía, es pedir por personas que están necesitando. Pero ojo, la intención del corazón es muy importante. A veces uno pide por sus familiares o por su esposo o por sus hijos y la intención no es que cambien, sino la intención es que pueda llegar luz a su vida para comprender la razón por la cual están pasando por esa situación que les está trayendo sufrimiento. Eso también es empatía, es entender que el otro está sufriendo y por tanto yo estoy ahí de manera silenciosa. La persona no sabe que yo estoy orando por él. La persona no sabe que yo estoy pidiendo por él. Yo lo hago porque me nace y porque es automático, ¿sabes? Como que siento que tengo que pedir por esa persona. Y así me pasa, o sea, a mí la gente me dice, Angie, por favor, pide por esa persona y yo lo hago. Porque eso es generar empatía. Si yo no la conozca, no sepa el nombre, no la haya visto, es una persona que está pasando por un dolor y necesita que la luz le llegue, como sea. Y algo que se me vino a la cabeza ahora que estás hablando de eso es que también la vida te trae a ti ejemplos y personas para que tú veas algo en ti. Digamos, no sé, el ejemplo que tú ponías, que te llegan personas, se te acercan personas que, Olivia, es que La perra de traen Paola la perra. Gracias. siempre nos Eh, interrumpe. ella quiere participar de esto también y dar su opinión de la empatía. Cuando se te acercan personas con enfermedades y eso que tú dices, pero tan raro, o sea, en tu ejemplo, también es porque de pronto algo tú tienes que ver ahí de tu empatía y bueno, tú con las personas que han sufrido enfermedades eres muy empática por lo que has vivido también, pero de pronto hay algo que todavía falta y estas personas vienen a ti a mostrarte eso, ¿no? Yo Sí. pienso, siempre lo hemos dicho también, las personas espejo y vienen y te hacen ver algo tuyo que todavía está ahí, que falta trabajar Pues y digamos que a veces cuando es muy repetitivo, por ejemplo, hubo una época que yo me encontraba muchos habitantes de la calle, pero fue pues era una vaina y en Suiza, Paula, que acá pues aquí no hay habitantes de la calle como pues uno en Colombia o en Estados Unidos o en otros países. Y hubo una época que fue pucha, y una vez, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por dónde voy? Me encuentro un bendito homeless. Y yo me acuerdo que una vez estaba en un supermercado hace poco con una amiga y, y un homeless se me vino y yo empiezo a gritar y empiezo a temblar y, ¡ah! Y ahí yo me di cuenta que yo les tenía miedo, que yo les tenía mucho miedo, yo tenía una emoción dentro de mí. Con el tema de la discapacidad y la enfermedad, no sé, pero porque no es como muy repetitivo, pero sí capaz que lo tengo que analizar, que de pronto ese tipo de personas me generan una emoción a mí, pero fíjate como que como que sí son espejos y nos vienen a mostrar cosas, pero también yo creo que también hay personas que se nos cruzan que no me suscitan ninguna emoción, ¿sabes? Porque es que no es que me molesten, o sea, el homeless se me acerca y me produce miedo y siempre ha sido así, pero una persona incapacitada no me produce nada. Tal vez como empatía, como pesar o algo así, como que esa persona está sufriendo. sí. Pero pues sí, puede ser que podamos ver que es que yo creo que todo es como con los ojos o los lentes que nos pongamos para ver a las demás personas. O sea, si yo critico, digo, ay, no, qué le pasa, y no, por qué, ay, sí, yo tengo que revisar en mí, pero si yo digo como que, ay, no, Dios mío, traerle luz a esta persona, pues no sé, como que no sé qué espejo puede hacer. Pero el homeless definitivamente sí, pues me di cuenta que le tenía miedo. Espero que se te quite pronto, que encuentres la razón de por qué está ese miedo ahí. Sí. Pero bueno, entonces sí, para generar empatía tenemos que trabajar en nosotros y así poco a poco traer cada vez más conciencia en eso que nos está haciendo
criticar al otro, como uno lo hace desde la ignorancia, ¿sabes? Como que, ay, que yo vi un video, yo me acuerdo que ahorita que llegué a Miami, mi hermana dijo, ay, yo vi un video que esa gente que tenía ese cáncer suyo no era importante, no sé qué, si sé más. Y yo, y yo fui como, ok, menos mal me lo dijo ahorita que estoy al otro lado y no hace un año, porque hace un año me hubiera muerto y lo hubiera acabado y lo hubiera asesinado. Pero hoy en día fui como, no entiendo, o sea, ni lo pregunté, ni sé por qué me lo estás diciendo, pero ok, o sea, te estás informando tú y está bien. Como que, pues, ok. Como que no dije nada porque no, pues no tenía nada que decir. Pero eso es falta de empatía, Paula. Eso es falta de empatía porque cuando uno dice ese tipo de cosas no está entendiendo el dolor del otro. Vuelvo y Ajá, repito, cuando uno compara una cosa con la otra, ahí es cuando uno se equivoca, desafortunadamente. sí, es entrar a juzgar los sentimientos de los demás. Ujú. Entonces, pues nada, entre más nos autoobservemos, más empatía vamos a desarrollar y de la misma manera nos vamos a comunicar comunicar e interaccionar o compartir con las otras personas de una manera diferente. Bueno, este era el tema de hoy. A pesar de que tenemos opiniones diferentes, bueno, ya coincidimos en eso, en no juzgar los sentimientos de las personas, en siempre mirar para adentro, que es como lo que siempre concluimos de los episodios de entre más miremos adentro de nosotros, más vamos a ir descubriendo cosas nuevas y sanando y mejorando muchas cosas. Entre el tema de hoy, el ser empáticos. Bueno, si ustedes han pensado en alguna persona mientras han escuchado este podcast, no duden en compartírselo y recuerden que la empatía es un valor muy importante que todos los seres humanos tenemos que desarrollar para poder vivir más plenos, más tranquilos y colaborar con la evolución de este planeta, porque de verdad que nos necesitamos los unos con los otros para poder avanzar y ser mejores cada día. Si quieres saber más de mí, me encuentras en mis redes sociales como Angie Pérez Vargas, en Instagram, TikTok, YouTube y en mi página web de la misma manera. Y a mí me encuentran en Instagram como Paola Urdaneta G. Y no se les olvide que si se les ocurre algún tema del que quieran que hablemos en un próximo episodio, nos pueden escribir o nos pueden comentar aquí en este episodio y lo tendremos en cuenta. Chao. Chao.